Black es un shooter que salió en 2006 para PlayStation 2 y Xbox, pero que todavía hoy consigue que mucha gente se pregunte lo mismo: ¿cómo era posible que una consola tan limitada moviera algo así? Cuando apareció, parecía un juego de la siguiente generación. Las explosiones llenaban la pantalla, las balas destrozaban paredes, los cristales saltaban por los aires y el sonido de cada arma era espectacular. Todo transmitía una sensación de potencia que muy pocos juegos conseguían en aquella época. El estudio responsable fue Criterion Games, los mismos que sorprendieron al mundo con Burnout. Su objetivo era muy claro: crear un shooter donde cada disparo fuera espectacular, y lo consiguieron. En lugar de apostar por mapas enormes o decenas de mecánicas, concentraron todo su esfuerzo en que disparar fuera una experiencia increíble. El retroceso de las armas, las partículas, la iluminación y los efectos de sonido hacían que cada combate resultara intenso. Y aquí viene algo curioso: muchos jugadores recuerdan Black como si hubiera salido en PlayStation 3, pero no, todo aquello funcionaba en una PlayStation 2, una consola con un hardware muy inferior al de hoy, tanto en PlayStation 2 como en Xbox. A pesar del éxito y del cariño que sigue recibiendo, la saga nunca tuvo una verdadera continuación. Durante años se habló de una secuela, pero jamás llegó a hacerse realidad. Quizá por eso Black se ha convertido en uno de esos videojuegos casi legendarios, uno de esos títulos que demuestran que no siempre hacen falta gráficos hiperrealistas para dejar huella. A veces basta con una dirección artística brillante y un equipo que exprima el hardware al máximo. Incluso hoy, casi 20 años después, sigue siendo un juego muy recomendable para cualquiera que quiera descubrir uno de los mejores shooters de su generación. Y quién sabe, quizá algún día volvamos a escuchar el nombre de Black con un remake o una secuela que esté a la altura del original, porque si algo ha demostrado este juego es que las buenas ideas nunca pasan de moda. Y ahora te quiero hacer una pregunta: ¿llegaste a jugar a Black en su día o lo descubriste muchos años después? Te leo en comentarios. Porque Black nunca trató solo de disparar, trató de demostrar que un videojuego de acción podía hacerte sentir el peso de cada bala, el estruendo de cada explosión y la intensidad de cada enfrentamiento. En una época en la que muchos shooters buscaban ser más grandes, Black decidió ser más impactante. Cada pared que se derrumba, cada cristal que salta por los aires y cada explosión que sacude la pantalla, todo estaba diseñado para que no pareciera que estabas jugando un simple FPS. Parecía que estabas en medio del caos, y esa fue su mayor virtud. No necesitó un mundo abierto, no necesitó cientos de mecánicas, le bastó con una idea muy clara: hacer que cada combate se sintiera espectacular, y lo consiguió. Porque Black entendía que un buen shooter no solo se mide por la cantidad de enemigos, se mide por las sensaciones que deja, por ese instante en el que vacías el cargador, el humo invade la pantalla y solo queda el silencio después de la tormenta. Y aunque los años hayan pasado, sigue siendo un referente para quienes buscan acción directa, contundente y sin concesiones, porque hay juegos que intentan parecer películas y luego están los que consiguen que cada enfrentamiento se convierta en una escena imposible de olvidar. No es solo un clásico de los shooters, es el recuerdo de una época en la que cada explosión hacía que quisieras seguir jugando un minuto más, porque la verdadera potencia no se mide por el calibre de un arma, se mide por la huella que deja cada disparo en tu memoria, y cuando el humo desaparece y el campo de batalla queda en silencio, las leyendas no las escriben las balas, las escribe quien tuvo el valor de seguir avanzando entre ellas. Y ahora me gustaría saber vuestra opinión, así que exprésate, me gustaría y me encantaría leerte en comentarios. Empezamos con la primera: si Black volviera con un remake al nivel gráfico actual, ¿crees que podría competir con los grandes shooters de hoy o su época ya pasó? Vamos con la segunda: ¿qué fue lo primero que te vino a la cabeza al escuchar el nombre de Black? ¿Sus explosiones, su espectacularidad o esos tiroteos que parecían sacados de una película? Vamos con la tercera: si solo pudieras elegir un FPS clásico para que regresara, ¿cuál sería y por qué? ¿Black, Time Splitters, Killzone, Resistance o algún otro? Y siendo completamente sincero, ¿crees que hoy se siguen haciendo shooters con la misma personalidad que tenía Black? ¿O hemos perdido esa esencia por el camino? Muchísimas gracias como siempre por ver el vídeo. Y ahora, antes de irte, no te pierdas este vídeo que te dejo a continuación y esta lista de reproducción que no te puedes perder. Nos vemos ahí, dale click. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.